el Banco Central informa que mantiene fija la tasa de interés en 5.75, la tasa de política monetaria. Obviamente, ayer se informó que la Federal Reserve había mantenido frisada la suya y nosotros tenemos que mantener esa correlación porque si bajamos, entonces el spread se hace más pequeño y desincentivamos que las inversiones se mantengan aquí, esos capitales calientes, golondrina, de inversión financiera, pues se irían mejor a Estados Unidos porque tenían una rentabilidad, aunque sea menor, pero menos riesgo. Bueno, entonces la mantuvo en 5.75. Los repos siguen a 6.25 a un día y las overnight, los depósitos remunerados, en 4.50. El banco informa que la situación internacional, los aranceles, el sistema externo, que la inflación interanual de nuestro país fue de 3.56, está en el rango, que el crecimiento de la economía ha estado ralentizado, que la expansión internacional fue de 2%, hemos visto eso. El desembolso de los 81.000 millones que hubo, que ya van 40.000 desembolsados, desde, ustedes se acuerdan, la queja que hacían los Confederación de Codopyme, de las pequeñas y medianas empresas, dice, tenemos solicitado, siempre hay dinero, pero para nosotros no aparece. Bueno, entonces, también informa el Banco Central que, y ya eso lo había dicho el presidente hace par de días, ¿recuerdan? Que la economía estaba decreciendo. El banco también informa, la inflación en junio fue de 2.7 y el indicador mensual de la actividad económica, el IMAE, que es el que el banco mide el crecimiento del producto, dice que registró un crecimiento acumulado de 2.4% en lo que va de semestre, acumulado. 2.4%, nosotros esperamos que eso fuera 5, que fuera, por eso las proyecciones se habla de entre 3 y 3.5. El crédito subió 8% con esos 81.000 millones y los que hubo el año pasado, pero estamos hablando de este semestre. Pero obviamente el problema con eso, de ese dinero que se tira, es de que inyecta presión al tipo de cambio. Y ya veíamos el repunte que había experimentado la tasa de cambio, que había estado en 61.29, algo así. A pesar de que la inversión extranjera directa ha estado bien, las remesas siguen bien, tenemos reservas internacionales por 14.200 millones, hubo que inyectar unos 200 millones al mercado cambiario y retirar dinero de pesos en circulación. Por eso, ese decrecimiento, que a pesar de que crecimos 5.1 en el primer semestre del año pasado, 5.1, en este solamente hemos crecido 2.4, una baja de 2.7, prácticamente 100%. ¿Sí? Entonces, no la mitad. Una menor ejecución del gasto de capital. Eso lo hemos venido diciendo permanentemente. Sin embargo, el Banco Central dice que eso viene por la incertidumbre de la liquidez global. Nosotros lo que nos pusieron fue un 10% de arancel. Las remesas siguen llegando con muchísimo igualito. La inversión extranjera sigue viniendo. El turismo sigue creciendo. Entonces, el banco viene y pinta la cosa porque es el argumento. Ante el COVID, allí, aquí, acá. Entonces, pero tiene que reconocerlo. El Banco Central dice, estos son resultados de una menor ejecución del gasto de capital por parte del gobierno con relación al promedio histórico en los últimos años. Lo mismo que hemos venido diciendo todos los que opinamos sobre economía. El propio Magín, 70 años la menor inversión, 10.000 millones menos mensual que cualquier otro periodo. Entonces, el índice de junio representó el IMAE 1.1 con respecto a la comparación del año pasado. Imagínense, 5.1. Y el banco sigue hablando del entorno internacional que persiste en las condiciones financieras y de liquidez restrictiva. Ciertamente, mantuvimos el tipo de interés, pero hemos inyectado 81.000 millones a la economía.
O sea que eso no da. Construcción, 2.3%. Prácticamente el sector privado. Prácticamente porque el gobierno no está invirtiendo. Entonces dice el Banco Central que la caída de la construcción obedece al contexto externo de incertidumbre. ¿En qué impacta la construcción de una casa aquí, de una obra aquí? La incertidumbre a nivel global o los aranceles de Trump. No, eso es más bla, bla, bla. ¿Qué otra cosa? Pero dice la parte real, lo cual se une a un gasto de capital del gobierno que se ha mantenido por debajo del promedio histórico en los últimos años. No se puede negar que realmente es ese. El sector agropecuario, si usted compara, creció 4.9. Al sector agropecuario no lo afectó el entorno internacional global. Igual, al sector hoteles, bares y restaurantes no lo afectó, que creció 2.8. Igual. Siguen llegando los turistas, siguen llegando las remesas, sigue llegando la inversión. O sea, no, el problema está ahí, que el gobierno le ha dado privilegio al gasto corriente en lugar del gasto de capital. Y no ha sido problemas de ingresos. Usted vimos ayer lo que decía Yayo, el de aduana, cuánto había recaudado, por más que el año pasado. Hoy dice lo mismo DGI. DGI captó 472,000 millones en el semestre. Un excedente de 6,000 millones de pesos. 40,000 millones de pesos más que en el mismo periodo del año anterior. 40,000 millones de pesos. ¿Usted está viendo? Entonces, que han evadido el asunto del fraude, que están eficientizando, usando machine learning para la evasión, para el procesamiento en tiempo real de data, información. Todo eso está muy bien y eso está bien. Pero fíjense ustedes lo que le quería significar cuando le decía, problema, decía el presidente, y entendemos lo de la presión tributaria, de que no recaudamos lo que debiéramos recaudar ahora. Y si recaudáramos todo ese dinero, lo usaríamos igual para la misma, no francachela, pero vamos a decir para el mismo despilfarro, que realmente no está invirtiéndose en las actividades que dinamizan y propician el desarrollo. Es para comérnoslos en gasto corriente. Entonces, ahí donde yo digo que el gobierno necesita entonces legitimar esa propuesta de reforma que evidentemente vendrá por ahí en cualquier momento. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.